Estamos al aire, Mario. Va grabado igual. Atento. No te preocupes, va grabado. Pero va. Va. Lo importante es que va y estamos al aire a partir de ahora. Bien. Todos los de récord murió acá. ¿Estás seguro? Falleció. Mirá que hay micrófonos No. por todas partes, ¿eh? No, te dije, estás como Salle buscando espías. No. Ah, bueno. No. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. En En campaña. Se llama en campaña esto. En campaña porque no hay otra. Quedan menos de 2 meses para una elección que es muy importante para el país, evidentemente. ¿Cuándo no? Che, hay que empezar por varias, pero voy a empezar por una solo porque hoy, hace un rato tuvimos a Lorena Quintana de Cabildo Abierto y me acordé del término astoribergarismo, acuñado por Manini Ríos. Nunca voy a terminar de agradecerle a Manini. Te iba a decir, para vos debe ser un elogio. Por supuesto, que mi ¿No? nombre quede atado al de Danilo, que con lo que significó y significa Danilo y el astorismo, sin duda, para mí es un orgullo estar pegado en esa expresión. Y bueno, y además me siento identificado, porque evidentemente... Te subió como un lugar de donde me imagino que querías estar. Bueno, sí, o sea, me elevó sin duda porque me pone en el nombre y apellido, digamos, Claro. pero obviamente yo fui parte central del equipo de Danilo desde el 2005 y es un buen reflejo de lo que fue buena parte de mi pequeña historia en las labores de gobierno, en el equipo económico, casi 14 años entre el ministerio. Yo fui 3 años y medio en el arranque, allá en 2005, 3 años y medio el subsecretario, el viceministro de Danilo, esos 3 años y medio que fueron, yo le decía a Danilo, irrepetibles. ¿Sí? Irrepetibles. Por el ambiente que había de la primera vez que ganaba el Frente Amplio, porque había que hacer un montón de cosas porque teníamos que terminar de salir de la crisis, porque había un montón de reformas para hacer en un montón de áreas. No teníamos ni rutina diaria, la verdad, no teníamos orden ahí con Danilo, con Fernando Lorenzo, con todo un equipo muy importante de compañeros y compañeras. Sí, yo creo que esos años son irrepetibles. Y bueno, después estuve 5 años de presidente del Banco Central, 1 año y pico de ministro, y después nuevamente en el Banco Central, con Danilo de ministro, hasta que renuncié en 2018. Fueron 13 años y medio ininterrumpidos, digamos, de equipo económico. Y bueno, creo que bien se puede concebir que hemos dado un aporte a esa conducción astorista, porque a Danilo era el paraguas político de toda la gestión económica, sin duda. Sin duda, ¿no? Te iba a decir. Sí, no sí, era sí. solo Porque una cosa es la cuestión de la gestión misma, Eso. de las ideas, de las políticas a llevar adelante, pero la política económica es política y requiere espalda política. Y la política económica que siempre genera conflicto, porque no hay nada más político que el manejo fiscal, es decir, Total. a quién se le cobra impuestos, cómo, dónde se gasta y dónde no, cómo se fijan las prioridades. Son todas definiciones políticas. En los gobiernos del Frente esas definiciones se dan obviamente a nivel del Ejecutivo, con el presidente de la República en el eje, pero después en la cotidiana y en la implementación de todas esas cosas, bueno, el Ministerio de Economía tiene un rol muy, muy importante, y ni que hablar que la espalda política de eso eran Tabaré y Pepe después y Danilo, ¿no? O sea, el paraguas político de la gestión de política económica en los gobiernos del Frente sin duda fue Danilo. Y bueno, nosotros creemos sí haber hecho nuestra contribución en eso, así que te vuelvo a decir, no terminaré de agradecerle a Manini que acuñara esa expresión. Que te pongan el adjetivo. Sí. De ahí se me desprende una consulta. Viste que Odone hace poco, y no vale que me digas preguntale a Odone, porque después le preguntaremos. Probablemente sea la respuesta. No, porque ya canté. Escuchá. Yo después tengo acá tengo las notas por las dudas. Tenés marcetas, tenés marcetas. Tenemos para Tiziano. todo, tenemos No, para chiviar de todo. Cuando vienen de la coalición tienen Venezuela, a vos te corresponde. Digo por si querés, porque el Pacha no quiso hablar. Yo, lo Si que vos me querés- planteé, yo hablo. No, dale con Y fe. te doy mi respuesta. No, claro. Pero viste que dijo que Azucena Arbeleche era la ministra de Hacienda Mm. y que la política económica la condujo Luis Lacalle Pou en este gobierno. Ujú. Te pregunto, ¿qué pensás de eso? Porque por un lado,
puede haber algo de eso, porque evidentemente hasta en el discurso el foco del Ministerio de Economía era lo fiscal. O sea, el cuidado, entre comillas, o el manejo, mejor dicho, no el cuidado, porque si algo los resultados nos muestran mayor cuidado, porque la situación fiscal hoy es peor que la del 2019, a pesar de esa obsesión. En el discurso era la obsesión de la gestión económica, lo fiscal. Mientras que hay todo otro conjunto de áreas de la política económica que o pasaron por otro lado o no se abordaron. Por ejemplo, yo creo que este gobierno no tuvo prácticamente una agenda de crecimiento, una política de crecimiento económico. ¿No? No. ¿Y la generación de empleo, ponele? Pero no. El crecimiento económico de estos años es pobrísimo. Y te descuento la pandemia. Digo, si vos comparás post-pandemia lo que pasó en Uruguay con lo que pasó en los demás países de la región, Uruguay está de mitad de tabla para abajo. Y hace casi 2 años que el Uruguay no crece, que ya no tiene que ver con la pandemia. El crecimiento del empleo el año pasado, por ejemplo, que fueron unos 40.000 puestos de trabajo, son prácticamente todos desempleos informales, de bajos horarios, de bajos ingresos y no atados a la seguridad social. O sea, no es un crecimiento, no es el empleo que uno quiere festejar eventualmente. Pero además te vuelvo a decir, el crecimiento de la economía uruguaya es minúsculo en los últimos 2 años y no ha habido políticas para el crecimiento. Obviamente los equilibrios macroeconómicos son la base. O sea, en el marco del desorden, era algo que siempre decíamos con Danilo, en el marco del desorden macroeconómico no hay país que crezca ni se desarrolle. Eso está bien. Pero después hay que tener políticas para crecer. Y el crecimiento económico deriva básicamente de 2 componentes, la productividad y la competitividad. La productividad pasa por el impulso a hacer las cosas diferentes de manera más productiva. Tecnología, innovación, ciencia, recapacitación de los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Sobre esas cosas no hubo políticas. A la ciencia se la utilizó, y bien que se lo hizo, durante la pandemia. Después pasó a la bolsa de las áreas donde se le retasearon recursos, etc. Y del lado de la competitividad, el impulso a la competencia no existió. De hecho, si algo significativo hizo este gobierno fue regalar un monopolio, ni más ni menos que en el puerto de Montevideo, en una entrega escandalosa de un monopolio sin ninguna necesidad de hacerlo, y que es un costo por 60 años que vamos a estar pagando todos los uruguayos. Y algo que normalmente me habrán escuchado hablar, que lo otro en materia de competitividad, que es sobre todo la parte cambiaria, ¿no? Hay un atraso cambiario enorme en el Uruguay. Hasta hace un tiempito decíamos el atraso cambiario más grande de todo el siglo XXI. Y que se ha hecho ante la pasividad del Banco Central y del gobierno, que te dicen, bueno, puede ser que haya desalineamiento cambiario porque los propios informes del Banco Central indican que hay desalineamiento cambiario del 13, 15%, pero ante eso el Banco Central dice, nosotros no nos movemos, miramos para el costado, nos hacemos los bobos. ¿Te puedo cortar algo ahí? ¿Cómo no? Porque yo te escuché hace alguna que otra vez hablar de eso y no te voy a mentir lo que me pasa. Y lo hablé con el Pacha justo también. No me mientas. La verdad, no me mientas vos. Mirá, cuando ganó la calle Pou, escuché muchas voces, no te voy a mentir, no me acuerdo específicamente cuáles, pero no me caigas el argumento. Muchas que lo que decían era justamente que el atraso cambiario era algo que era cuestión de tiempo que suceda porque se suponía que el gobierno gobernaba en función de los intereses agroexportadores, si querés. Había como una asociación de que los blancos estaban con el campo, que el campo necesitaba que el dólar estuviera un poco más alto para ser más competitivo. Entonces siempre escuché muchas voces decir, che, no se endeuden en dólares, che, cuidado con esto. Después no solo no pasa, sino que los veo a muchos reclamarlo. Se fueron para el otro lado.
¿Qué pasó? Mira, primero, sobre cómo endeudarse, yo trato de resistir archivos, ¿no? Mismo cuando estaba en el Banco Central y me decían, Vergara, ¿en qué moneda conviene endeudarse? Yo digo, en la que uno gana. Perfecto. Si usted gana en pesos, endeúdese en pesos. Porque, Estoy re cagado, entonces te voy a llamar a mi esposa ya mismo. claro, porque después si no es especular, a ver si el dólar sube, si el dólar baja, me conviene un poquito más hoy, pero en el mediano, en el largo plazo, uno tiene que acompañar en función de su ingreso. Bien. Pero ese es un paréntesis. No, un consejito al paso. Ahí está. No, ¿tú te acordás que cuando empezó este gobierno, yo lo pongo un poco en términos de, el mercado le tomó un poco, le midió un poco el aceite al gobierno, en la parte cambiaria? Ok. Porque en el primer mes y medio de gobierno, no sé si te acordás, un dólar que estaba por, no sé, 41, no sé qué. Andaban los se 40. fue a 47 en ¿Sí? pocas semanas, que el ministro de Ganadería de aquel momento festejaba, que decía, esto le hace bien al sector que yo represento, olvidándose que un ministro no representa a un sector. Un ministro tiene que representar a la sociedad. ¿No? Sí, bueno, así le fue. Sí, pero en todo caso, el dólar se fue a 47. Obviamente eso generó enorme nerviosismo en la población, porque si bien uno discute el atraso cambiario, a qué sectores le conviene o no, cuando el dólar salta desordenadamente, toda la sociedad uruguaya se pone nerviosa porque lo tenemos en la piel. Es el recuerdo de Todas las Vietnam. crisis Por eso. estuvieron asociadas al salto en el tipo de cambio. Y el Banco Central no intervenía. Hasta que al final, bueno, se ve que dijeron, nada, dejate de embromar con el fundamentalismo de mercado. Y el Banco Central intervino, hizo muy pocas operaciones modestas y el dólar se acomodó rápidamente. Después, en 2022, sobre todo, después de la pandemia, el dólar en el mundo se volvió a fortalecer. Acá no, acá siguió cayendo. Y el Banco Central no hizo nada, convalidó esa caída. Cuando debió intervenir, y debe intervenir, modestamente, el Banco Central tiene la espalda financiera enorme como para hacerlo, y corresponde que lo haga, porque un desalineamiento cambiario tan grande no es lo que el país necesita. Uno tampoco lo puede medir en términos, yo pensé que ibas a ir por este lado, mirá. No lo puede medir en términos individuales, es decir, ahora me conviene que el dólar esté más bajo porque capaz que me compro el electrodoméstico, la moto Está o el claro. auto y me sale un poco más barato. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Yo pongo este ejemplo, digamos, una especie de analogía. ¿Qué pasó en la frontera el año pasado? En la frontera con Argentina, los uruguayos cruzaban el río porque todo le era, casi todo, no todo, había cosas que venían los argentinos a comprar acá, Neumáticos. como los neumáticos. Sí, nunca voy a entender por qué. Porque Argentina era pura distorsión. Pero en todo caso, ir a comer, poner combustible, los artículos de limpieza, algunos artículos farmacéuticos, salían muy, muy, muy baratos y la gente cruzaba y consumía allá. Pan para hoy. De este lado de la frontera, cuando eso se hace más masivo, empezaron a cerrar comercios, a cerrar servicios, a producirse menos, a perder empleo. Sí, claro. O sea, entonces estas cosas hay que verlas en términos dinámicos. Y es pan para hoy, hambre para mañana. El atraso cambiario de hoy trae problemas porque genera, bueno, es parte de la explicación del muy reducido crecimiento económico que tenemos. Desde ya que, como te digo, o sea, te lo planteaba desde un lugar productivo. Viste que yo te hablaba de que, bueno, se supone que esto venía porque beneficiaba al sector agropecuario. Vos me decías que Uriarte en su momento lo festejó. Exacto. Y que, bueno, que las alertas venían por hoy no hay gremial productiva que no sea un clamor el tema del atraso cambiario. Sí. Agropecuario, industrial, de servicios, de turismo, de operadores inmobiliarios, de la exportación, todos. ¿Cuánto? Y no más de economista, no me metas dependes. Decime cuánto tendría que estar el dólar más o menos para tener una referencia. Como yo te digo que hay que resistir archivo, te voy a dar primero una respuesta que es la misma que daba cuando era presidente del Banco Central. Muy bien. Nosotros no le ponemos números. No podemos decir, el dólar tiene que estar a tanto. No, pero un estimado de mercado yo te doy una hacer. referencia y vos sacás tus propias conclusiones. Por supuesto. En los informes que el Banco Central hace y cuelga en su página web periódicamente, cada vez que toma decisiones de política monetaria, hay análisis y gráficos que te indican
que hay un desalineamiento cambiario, uso adrede el lenguaje más técnico para que no digan. Ponete full economista. Ahí va. Hay un desalineamiento de un orden del 13 o el 15%. Perfecto. O sea que los informes del Banco Central te dicen, acá estás desviado 13, 15%. Perfecto. Hasta ahí. Podemos hacer 2 números, Ahí va. cada cual en su casa. Tampoco quiere decir que tenga que saltar el tipo de cambio No, a ese número. Me imagino que Pero si sos, el empuje hacia allí sí lo deberíamos si sos astorivergarista, moderación, yendo hacia. No vas a... Los saltos bruscos no ayudan en nada. ¿Por qué apoyaste a Orsi? Porque cuando decidimos dejar a un lado nuestra precandidatura en el marco de una clarísima polarización en la interna del Frente, Sí, y claro. cuando hay polarización, las otras candidaturas sufren, como la nuestra. Vos como tercera vía te viste Claro. complicado. Exacto. Nuestra definición fue, lo nuestro no fue un concurso de belleza. Onda, nos gusta más o menos Orsi y Carolina, fortalezas y debilidades individuales, porque ese creíamos que no era el análisis que debíamos hacer. Nuestro análisis fue más, en toda esta etapa de los últimos años, nosotros trabajamos políticamente más cercanos a algunos sectores dentro del Frente que a otros. Okay. Ya sea en la labor política dentro del Frente, en la elaboración programática, en la tarea parlamentaria, en la definición de algunos temas fundamentales como los plebiscitos. Nos sentimos que trabajamos mucho más cercanos a los sectores que estaban impulsando la precandidatura de Yamandú que a los sectores que estaban impulsando la precandidatura de Carolina. Ese fue el eje alrededor del cual nosotros definimos inclinarnos hacia la candidatura de Yamandú, siempre diciendo que obviamente la fórmula tenía que ser ellos dos y que obviamente nosotros nos íbamos a encolumnar atrás de esa fórmula, cualquiera fuera el orden, porque lo importante es que gane el Frente. Obvio, pero mejor que gane el que bancaste vos. Y bueno, porque si le prestaste los votos... Por algo pusimos el calorcito más para este lado. Lógico. ¿Hay una intendencia ahí de por medio en la cabeza? No tengo idea. ¿Todavía no? No tengo idea. Mira, déjame dar vuelta un poquito. Me voy a tomar una licencia casi que de periodista. En estos tiempos tengo gente que me dice, vos vas a ser el ministro de Economía, ¿verdad? Te inventaron muchos cargos. Vos vas a ser el canciller, me han dicho muchos. Mirá. O vos vas a ir a la Intendencia de Montevideo. Y ya tiré el café también. Dale, tranqui. Capaz que esta es una señal. Se pone tenso. Atención. Y yo digo, honestamente no sé qué voy a hacer. Primero, foco en ganar. El Frente tiene que ganar. Y sí. También puedo seguir siendo senador eventualmente. Pero en todo caso, yo lo que digo es que me halaga que mucha gente piense que yo puedo estar en lugares de tal relevancia, pues Ministerio de Economía, Cancillería, Intendencia de Montevideo, y que que pueda hacer las tareas razonablemente. Pero honestamente no sé cómo sigue la cosa. Va a depender de que el Frente gane la elección nacional, va a depender en función de los respaldos políticos, cómo se va a conformar el gobierno, va a depender de muchas cosas. Habrá que ver. Tampoco descarto. No. Aquí estamos, te tiro una ahí, tampoco descarto. Está muy bien. Después te cuento otro invitado que viene, que me parece que en mayo tenemos otra nota. Opa. Los dos. Pará. Te puedo hacer una pregunta que es más de politológica, me parece. Pero me parece que sos la persona ideal para hablarlo. A ver. Si vos te fijás la historia, vamos a poner un corte post regreso a la democracia, del 85 para adelante. ¿Por qué nadie del equipo económico nunca puede terminar siendo presidente? Y no te estoy cortando las alas ahora, podés hacerlo el día de mañana y decirme te cagué. Válido. Pero hasta ahora... Yo creo que el único que tuvo la vocación de hacerlo fue Danilo, ¿no? Porque, a ver, recordemos, Servino, De Posadas, Braga... No, pero te voy a poner ejemplos. Achugarri... Achugarri no fue... era abogado y fue senador. Sí. Mosca,
O sea, no recuerdo que ninguno, Isaac Alfi, tengan perfil político. no recuerdo que hubieran trabajado y marcado la vocación para competir por la presidencia. Claramente sí pasó con el caso de Danilo, que bueno, que fue ministro de Economía, fue probablemente el ministro de Economía, creo que junto con Achugarri por un rol diferente en el marco de la crisis, en términos ya del desarrollo reciente del Uruguay, creo yo el ministro de Economía más importante. Sí, si dejabas a Chugarri afuera tenías 10 colorados acá. No, para nada. Excelente vínculo siempre tuve con Achugarri, sí. Pero me refiero a que, bueno, Danilo sí, pero Danilo también venía de una actividad y una labor política, ¿no? Claro. Danilo ya era líder de un sector dentro del frente, había sido, acordate, candidato a vicepresidente, había encabezado todas las listas del Frente Amplio allá en el 89, o sea, tenía una vocación en ese sentido más clara. Y bueno, hay un tema de que el Ministerio de Economía tiene un rol en la institucionalidad y de repente no es el rol más simpático para la sociedad, porque repartir caramelos es más aceptado, ¿verdad?, que decirle a tu hijo, no, mirá, esto lo dejamos para el mes que viene porque este mes no nos da. Entonces, bueno, creo que hay un rol ahí que también entra en el juego político, porque también creo que es fácil tener a Danilo que te resuelva las cosas en ese terreno, con toda la credibilidad del mundo, y a la vez pegarle un poquito en los tobillos todo el tiempo, porque claro, las demandas sociales, las demandas de toda en todos los terrenos siempre demandan recursos, ¿no? Y una campaña viene con promesas siempre, y las promesas que no suenan materialistas, pues se traducen en guita. Todas las políticas requieren recursos. Todas vienen políticas de ahí. Gratuitas, ojalá aparezcan, pero no existen. No las descubrimos. Y bueno, y ahí está, entre el rol natural, institucional que tiene un Ministerio de Economía y también el juego político. Que bueno, en la medida que Danilo era un competidor y estaba ahí y te estaba resolviendo el tema y tenía la vocación, la fuerza, ¿no?, bien parado y te resolvía el tema de la gestión económica, bueno, también estaba ese margen para darle, erosionar los tobillos un rato, que eso después obviamente iba a tener cierta influencia, cierta repercusión en el terreno electoral. Mario, me hablabas recién de una elección polarizada, ¿no?, en la que las terceras vías siempre se la llevan medio difícil. Eso es la interna. Bueno, estamos hablando de la interna del frente. Okay. Volvemos a la interna del frente. Bien. ¿Resolviste el candidato con el que tenías mayor afinidad o sectores? Sí. Vamos a no decir candidato. Sí. ¿Vos crees que se radicalizó el frente? Porque hay una mezcla ahí. Vos tenés dos sectores que en el espectro histórico, yo creo que hoy el MPP no están así, me adelanto, pero el espectro histórico era MPP, primero venía MPP y un poquito más a la izquierda era 1001. Yo veía los candidatos... Y vos venías tercero. Pero yo veía los precandidatos del frente, Orsi, Carolina, Vergara, Lima. Yo no veía radicalización en el sentido de, si gana el frente, no, cuidado. Pero hablemos de sectores. Los dos sectores más potentes estaban más hacia la izquierda. Yo no veo a un MPP radicalizado. Podría decir que hay algo de caricatura, porque también está la discusión. ¿Pero no tenés al MLN medio metido adentro? Pero lo que ha hecho... A ver, Mujica fue presidente. Totalmente, pero pará. Con un peso del MPP muy importante que viene incluso de la elección anterior a la de Mujica. El MPP es la lista más votada hace 3 o 4 elecciones, eso no te lo discuto. Claro. Pero vos me hablabas de un Danilo Astori, como espalda. Danilo, vos te acordás bien que en esa elección fue garantía muy importante para esa lista. Danilo fue fundamental y garantía para que ganara primero Tabaré Vázquez, que como en aquella situación la manija era de que el talón de Aquiles de la izquierda iba a ser la gestión económica, porque la izquierda es irresponsable. Okay. Tabaré anunció tempranamente que el ministro de Economía iba a ser Danilo, y creo que ese fue un factor que incidió en el triunfo del frente. Como garantía, decís. Exacto. Y después, cuando Mujica es candidato y Danilo es el vice, lo mismo. Le complementa la fórmula, por eso. Exacto. Y después, bueno, nuevamente con Tabaré. Hoy capaz que eso ya, a no ser
el juego político que siempre hay, eso ya está claro. El Frente gobernó 15 años, locuras económicas no se hicieron, podemos discutir cuántos logros se obtuvieron o no, pero en todo caso ese temor, ese cuco, está fuera fuera de concurso. Fuera de concurso, que a veces todavía uno ve que tratan de instalarlo, pero está fuera de concurso. Por eso es que Yamandú ahora no precisa decir Pepito va a ser mi ministro de Economía o Pepita va a ser mi ministra de Economía. No precisa. Y que cuando está la manija, ¿no? De, esconde, ¿no? ¿Quién va a conducir la economía? El Frente ya tiene la credibilidad y los equipos para conducir estas cosas dando certezas. Cuando la campaña demande asignar responsabilidades pensando en un futuro gabinete, Yamandú lo hará. Hoy no lo demanda. Vos sabés que ahí me adelantaste una pregunta porque pasa algo curioso ahí. Viste que en realidad yo te voy a decir algo que veo. Si hay un talento que tiene el Frente Amplio, era la unidad para afuera. Con peleas internas, con asambleas casi que agarrándose las manos, pero el momento que se abría esa puerta era una unidad y una cohesión interna en todos los sectores, respaldando lo que una mesa política decida. Con este plebiscito es la primera vez que se le ven fisuras visibles. La gravedad la sabrás vos, pero son fisuras visibles. Sí. Y también vos me decías, no se sabe quién es el ministro de Economía porque no es necesario por la credibilidad o las personas que hay en la vuelta, cualquiera es idónea, ¿no? Hasta ahí más o menos. Exacto. Bueno, pero viste que, y me pongo en coalición ahora, pero hay dos equipos económicos, se supone. Vos dijiste A y tuvieron que salir a contradecir, o habló Done un poco de la reforma o ese comunicado conjunto que hicieron hablando de los riesgos potenciales. Fernando Pereira tuvo algún comentario como diciendo que no está del todo, viste, de acuerdo. Entonces por ahí te pregunto, ¿decís que está bueno que no se sepa quién es el ministro de Economía? Porque en realidad... No veo imprescindible que haya que nombrarlo ahora. Y esa es la evaluación que hace Yamandú. Porque si no, ya estaría diciendo quién es eventualmente, si es que lo tuviera. Claro, pero con fisuras a la vista... Yo no veo tantas fisuras. ¿No? Mirá, tampoco hay que tener la visión del pasado tan idílica. A ver. Durante los gobiernos del Frente hubo mucha discusión expuesta. Yo recuerdo 1 año y medio estuvimos discutiendo con la sociedad sobre la reforma tributaria. Y hubo discusiones expuestas entre frente amplistas sobre el tema, millones. Sí, pero nunca electoralmente, Mario. No, electoralmente no. Pero acá nunca en un momento como este. Bueno, no está claro. Yo voy a llegar a eso. Vaya, tranqui. Te prometo que llego. Vaya. Disputas de expuestas hubo millones. En el gobierno de Mujica se hablaba de los 2 equipos económicos, ¿no? Sí. Que yo creo que no es que hubiera habido 2 equipos económicos, creo que el equipo económico estuvo siempre bien plantado, pero se jugaba, en el juego político se jugaba a esa idea, que yo creo que fue un error, Ahora pasa una cuestión que no es económica, que es política. Es la primera vez que el Frente Amplio va a llegar a una instancia electoral con un tema importante, como el del plebiscito de la seguridad social, dividido. Es cierto. La raíz del problema viene de antes, ¿no? De habernos planteado. Porque el Frente Amplio no tiene 2 opiniones sobre la reforma que aprobó el gobierno. El Frente unánimemente está en contra de esa reforma. Es una reforma injusta. Toda la carga recae sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. También hay unanimidad en el Frente Amplio acerca del camino a seguir, que es un cambio político, obviamente que el Frente gane, porque si el Frente no gana no va a cambiar el sistema. Llamar a un diálogo nacional inmediatamente a nivel político, a nivel social, e ir hacia una nueva reforma más justa en la órbita legislativa, en la órbita legal, donde creemos que van los parámetros de las políticas, en las leyes. En paralelo surge el tema del plebiscito. Que bueno, yo creo que todos
preveíamos que esa formulación del plebiscito iba a traer dificultades para el Frente Amplio, sobre todo, como bien decís tú, en un contexto camino a una elección nacional. Claro. Y bueno, claramente hubo sectores y compañeros, compañeras que tienen la visión de que el plebiscito también es un camino válido, otros pensamos que no era un camino a seguir, sino más bien el acuerdo que tiene el Frente Amplio en la otra dirección. Y eso es lo que llevó a que el Frente Amplio definiera libertad de acción. Porque naturalmente quienes iban a estar a favor para juntar firmas o para ensobrar la papeleta lo iban a hacer y quienes no, no. Entonces, esa libertad de acción es la que hoy está en juego. Y lamentablemente yo creo que, bueno, se ha mezclado un poco con el tema de la campaña electoral. Lógico. Porque la libertad de acción en la definición del frente viene acompañada de una formulación que dice algo así como cuidemos la casa común. Eso que en su momento cuando se habló tenía que ver con no hagamos campaña ni a favor o en contra en los comités, no usemos la simbología del Frente Amplio ni en una dirección ni en otra, que los compañeros y los sectores, por supuesto que den cada uno su postura, pero tratemos de evitar la rispidez, el choque entre compañeros a nivel público. Claro. Y yo creo que ahora sí, no es un buen momento que como bien tú planteás, porque cuando primordialmente los compañeros que estaban a favor del plebiscito daban sus opiniones públicas, creo que nadie se violentó con eso. Y ahora que hay un grupo de frente amplistas que damos una visión diferente, que damos la otra visión, bueno, hay como una reacción muy virulenta, muy agresiva, que no le hace bien al Frente Amplio, que no nos debe hacer perder de vista que el objetivo es que el Frente Amplio gane. Porque si el Frente Amplio no gana, no va a ganar el plebiscito ni va a haber reforma positiva en el sistema de seguridad social. Por lo tanto, bueno, creo que estamos en unos días en ese sentido que se debieron haber evitado, no porque alguien deje de dar su opinión. La libertad de acción está para el que piensa una cosa y para el que piensa la otra. Y hay que hacerlo con libertad y con respeto. Lo que uno no puede concebir es que la libertad de acción sea solo para que opinen los que opinan como uno y no para los que opinan del otro lado. Si hubo que determinar libertad de acción fue porque había dos posiciones. Y la libertad de acción significa que las dos posiciones puedan expresarse libremente. ¿Hay discrepancias? Claro, hay discrepancias. Estaban a priori las discrepancias. Claro. Creo que, bueno, ya lograremos como Frente Amplistas volver a un carril de respeto y de libertad para que cada uno exprese la opinión que tiene que expresar. ¿Que no le hace bien esto al Frente Amplio? Sin duda, estoy de acuerdo. ¿Cómo se encara eso? ¿Tenés alguna instancia en mente de juntarte? Dialogando, bajando la pelota, entendiendo que el objetivo central, que no nos podemos desviar de que el objetivo central es ganarle a la coalición en la elección nacional, es cambiar el gobierno, ¿sí? Sí, pero ojo, obviamente que electoralmente es lo que están buscando y es lógico, pero también bien sabés que si esto sale, o me imagino que en tu formación económica tenés claro que tiene un impacto grande en un montón de... Claro, Entonces, mi visión, no solo, que no es la de todo el mundo en el frente, está claro, es pero que acá esto genera riesgos para un montón de aspectos. ¿cómo haces para...? Porque te voy a poner un ejemplo. Dale. La libertad de acción me parece perfecto porque hay temas, viste, que trascienden la identidad partido, hay algunos que están de acuerdo. Pasaba con la seguridad con el plebiscito de la Rañada, ¿te acordás? Vivir sin miedo, era vivir en paz, no me acuerdo cuál. Pero ahí el frente estuvo en contra. No, la coalición, la calle Pau no lo votó, creo. O explicó, dio sus motivos públicos de por qué creía que no. Sí. Sanguinetti, por ejemplo, sí. Te tiro coalición más allá de partidos porque después todos fueron juntos. Eso puntualmente era una herramienta de seguridad pública o la no herramienta de seguridad pública que se votaba. Que vos decís, bueno, si eso no sale, quien asuma el Ministerio del Interior en un gobierno la tenía difícil y el que venga también la va a tener difícil. Medio paradójico, porque
no salió y a los 3 meses estaban votando una ley de urgencia con varios artículos que eran Y calcados de la por reforma ahí. Y bueno, que no salió. A veces cuando dicen, hay que respetar lo que la gente vota en los plebiscitos, en los referéndums, resulta que ese plebiscito se votó en contra. echa la ley, echa la trampa. Y este gobierno, con todo el derecho institucional del mundo, sí, te iba a decir, yo no estoy cuestionando eso. ustedes también lo han hecho. Estoy dando el debate político, no diciendo que institucionalmente no se pueda. No, obvio. Está diciendo qué curioso que... Claro, que los mismos que dicen, Está bien. no tenés que volver a hablar de este tema porque la gente ya decidió. Te pongo un ejemplo. El voto de los uruguayos en el exterior. Sí, todas las elecciones. Que nosotros sí, pero no solo en las elecciones. Nosotros hace 2 años presentamos proyecto de ley para instaurar el voto consular. Sí. El voto consular. Y dicen, esto ya la gente lo decidió. No, falso. La gente votó en contra del voto epistolar, es decir, el voto por correo. Esto es distinto. Esto es, vos tenés que ir a inscribirte al consulado de Uruguay en el país que estás, etc. Y tenemos todo el derecho del mundo, porque los parlamentarios representamos a la población que nos votó, de volver a discutir los temas. En ese caso ni siquiera es el mismo, pero aunque fuera el mismo. Sí, podrías replantearlo. Por algo las leyes, si no salen, vos podés en la próxima legislatura. Claro, exacto. El mecanismo está más que previsto. No te digo que no. La discusión es política, es de los que dicen, no podés volver a hablar de este tema porque la gente ya lo decidió, que además ni siquiera era cierto. No, obvio. Pero sí podés, y es más, ellos lo hicieron, porque en la LUC se votaron cosas que estaban incluidas, aumentos de penas y cosas que estaban incluidas en la reforma que no salió 4, 5, 6 meses antes. Entonces, bueno, eso es parte del juego político. Desde ya, pero ¿a qué iba con esto? Te planteaba ese ejemplo porque era algo que tenías diferencias dentro de un mismo gobierno o partidos que integraban un gobierno, poner como quieras, pero me parece que no era una fisura, porque era hasta parecido en el sentido orgánico. Todos los partidos estaban de acuerdo que no estaban de acuerdo con la política de seguridad del Frente Amplio, ¿no? Hasta ahí estaban todos de acuerdo. Ahora decimos, estamos todos en contra de la reforma de la seguridad social del gobierno, por ejemplo. Por ejemplo. Análogo. Por eso te digo, te la rellevo que vos me dijiste, lo que hicieron no lo comparto, ninguno lo comparte. Lo que decimos no es este remedio. Claro. Pero este caso particular, es lo que te digo, vos como ministro del Interior, si eso no salía, tenías otros mecanismos para tratar de bajar los delitos o encarar las políticas. Acá realmente... Y vos me decías, Yamandú, capaz que te suena el teléfono y te dice que eres un ministro de Economía. ¿Y si sale esto, vos agarrás? No, yo no lo razono en esos términos. O sea, no te voy a responder eso porque no es así que funcionan las cosas. Bueno, pero... pero agarrás del ministerio. No, a lo que voy mandan una carta, un pergamino. Creo que lo que estás diciendo... Sí, por, no sé, señales de humo, palomas mensajeras. Te ponen ahí lo que quieras. Pero... No, a lo que voy es que salido el plebiscito condiciona enormemente los márgenes de maniobra de la política económica, sin duda. Claro. Y de las políticas en general, y de las políticas sociales. Por supuesto que sí. Genera riesgos, genera dificultades, y eso es lo que opinamos, y lo decimos con libertad, con serenidad, sin agredir a nadie. Es nuestra opinión. Por eso es que nos sentimos de alguna manera inclinados a dar esta opinión. Como quienes apoyan el plebiscito dan su opinión. Esa es la libertad de acción, que en las dos posturas se presenten los argumentos, sin agravios, con respeto, pero con libertad. Vos sabés que recién hablabas de eso de sin agredir. ¿Vos te sentiste agredido en algún momento? En las redes. Yo no, todo el conjunto de compañeros y compañeras que firmamos este documento. Scratch o... No, trabajan para la derecha. Claro. Son unos traidores. O sea, la pasión y la virulencia a veces de los frenteamplistas y de no frenteamplistas es importante. Pero bueno, a Sereñi le llamaron traidor, a Dadín Astori le llamaron traidor. Son cosas que después pasan. El TLC de Estados Unidos, como fue que dijo Astori, el tren pasa una sola vez. Sí, no, eso no lo dijo Danilo, pero era una frase que se usaba, sí. ¿Qué pensás de eso? ¿Sería importante eso? Yo creo que hoy por hoy no lo veo como imprescindible, como relevante.
En aquel proceso que no culminó en un TLC, sí culminó en un tratado más humilde, que se llamó el TIFA, Ahí está. un tratado marco Sí. de inversiones y comercio, que nos ha permitido negociar algunas cuestiones concretas que le han favorecido al Uruguay. Por ejemplo, en el marco del TIFA se negoció el ingreso de algunos productos puntuales que de repente no es importante en el comercio de Estados Unidos, pero tiene importancia en la producción en Uruguay. Por ejemplo, la carne ovina, por ejemplo, los cítricos. Yo creo que en el mundo de hoy difícilmente Uruguay pueda pensar en TLCs, porque lo mismo que razonamos para Estados Unidos, lo razonamos para China o para la Unión Europea. Con la Unión Europea parecía haber habido un avance. Está de vivo Francia. Porque la negociación la hacía el Mercosur. Claro. Y sí, efectivamente, la última respuesta que le dio Macron a Lula es decepcionante, ¿no? Es decir, poco menos tenemos que empezar todo de nuevo. Una falta de respeto, ¿no? Todo ese. Pero bueno, queda claro que las dificultades de llegar a un acuerdo con la Unión Europea son mayúsculas, que ellos van a seguir protegiendo su producción agrícola, etc. Con China, nosotros solos no había chance de hacerlo. Quedaba claro, ya había quedado claro en el gobierno anterior. Lo que sí tenemos que buscar con China son acuerdos más humildes, no tan ambiciosos como un TLC, pero sí acuerdos que permitan mejores condiciones para la colocación de los productos uruguayos en China, porque los problemas a resolver con Estados Unidos, con Europa, con China, son distintos. Con Estados Unidos y Europa el principal problema es de acceso a los mercados. Claro. Con China el acceso es muy amplio. Sí. El tema son los aranceles. O sea, entramos pagando aranceles altos cuando muchos de nuestros competidores, que sí tienen acuerdos con China, como Australia, como Nueva Zelanda, entran con aranceles casi cero. Bueno, yo creo que hay que buscar acuerdos más humildes que nos permitan ir colocando productos con aranceles más bajos sin necesidad de plantearse un TLC con China que no va a existir hasta que Brasil, sobre todo, no esté en la mesa de negociación. Y por una cuestión de pesos parece algo que podría ser, sí. China no va a hacer un acuerdo con Uruguay peleándose con Brasil. No existe. Vamos a seguridad pública, ¿querés? Muy bien. Acá, curiosamente, están de acuerdo todos, gobierno y oposición, en que es algo que hay que mejorar. Bueno, el gobierno dice... Primero el gobierno debería ponerse peor. más de acuerdo, la coalición, porque en la coalición sentido? del gobierno vos tenés partidos que dicen esto ya está mucho mejor. Sí. Y otros que dicen que hay que hacer una declaración de emergencia de seguridad o de pandemia de delitos. Entonces, las dos cosas a la vez no pueden ser ciertas. Nosotros decimos que no importa. O sea, acá lo que importa es que el panorama es complicadísimo. Y va empeorando por un montón de factores que uno podrá discutir en lo político, pero hay factores que van incluso más allá de cosas que uno no le puede endilgar a los gobiernos. Porque hay procesos globales, hay procesos regionales. Y también hay ciertos procesos de penetración del narco que uno los ve en todas partes del mundo. Y que, bueno, hay que abordarlo, hay que enfrentarlo, pero hay que hacerlo todo con mucha más humildad. Y acá hablo desde el Frente Amplio y también para la coalición de gobierno. ¿En qué sentido? Porque ¿sabes qué me pasa? Nadie tiene la solución mágica de este tema. Nadie. Yo siento que todos advierten, che, el narcotráfico, comparto que es un problema que desencadena muchos otros, ¿no? Hay una rotura de tejido social, o sea, vos lo encarás con política social, o sea, creo que hoy, es más, todos los que vienen acá, más o menos en ese sentido, te hablan de que no se soluciona únicamente con una política de seguridad, viste que... Y mucho menos solo con represión. Ni que hablar. Pero también es una parte esa. Sin duda. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente eso? No creo que le cueste tanto al Frente. El ¿Decís Frente que no le está cuesta? planteando
Después de la autocrítica, después de discutir las cosas con una lógica un poco diferente, yo creo que el Frente, vuelvo a decir, aborda con más humildad también las cosas y plantea diálogo. Nosotros lo hemos hecho, Yamandú lo hace. Este es un tema que no se va a resolver por parte de un partido en una administración de gobierno. Se necesitan orientaciones de política que atraviesen los gobiernos, lo que Seregni llamaba política de Estado. Ahora, tenemos que llegar a un acuerdo de ciertas orientaciones, aunque partamos de puntos distintos, distantes. Sí, total. Que sin duda lo son. Nosotros creemos que, a ver, ¿qué pasaba? En la elección anterior, el tema de seguridad fue botín electoral. Todo lo que pasaba terminaba en la caricatura de renunciar a Bonomi, sí. Y la solución mágica era endurecer la represión, subir las penas, pegar 2 gritos en la policía. ¿Vos decís que ahora no es botín electoral? No. ¿En serio? No, en serio. Porque cuando uno, la reacción... Mario, para mí es un recontra botín electoral. Bueno, yo también. Obviamente son opiniones, pero... El negro Lescano tiene una frase fabulosa que a mí me gusta utilizar, pero con copyright, como verás. Sí, cite textual. No tengo el gusto de compartir su opinión. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Ahí está. Muy bien. No, a lo que voy es, botín electoral significa que nosotros agarremos la situación de seguridad y le demos, y digamos, renuncia a Martinelli. Y eso no está pasando. Acá estamos diciendo, acá hay un problema serio. A Heber lo interpelaron, bien que le hicieron, pero lo llamaron a no sé. Nunca se le pidió a Heber la renuncia por su política de seguridad. Está bien. Y te la enumero. No. Le pedimos la renuncia cuando, habiendo sido ministro de Transporte, le regaló un monopolio a una empresa extranjera por 60 años. No, ahí estamos hablando de interior. Le pedimos la renuncia con el envío del pasaporte a Marcet. Le pedimos la renuncia cuando, creo que fue con el tema Penades. Ya tenemos apuntadores. Decir la letra. Cuando el tema Astesiano. Sí, bueno. O sea, fueron cosas, hechos concretos, puntuales. Pero tiene que ver con seguridad, Mario. Sí, malo vos. Tiene que ver con seguridad, pero no estamos diciendo no compartimos tu política de seguridad, que no compartimos, dicho sea de paso. No, está claro. Pero no planteamos, tenés que renunciar porque estás fracasando en la política de seguridad. No hubo ni un solo planteo de eso. Pero el eslogan es el gobierno fracasó, Yo no acompaño mucho ese eslogan, no. Creo que eso es más un eslogan de campaña. Sí. A lo que voy es que definitivamente si uno quisiera utilizar hoy el tema de la inseguridad, que vuelve a ser por lejos el problema de mayor angustia de los uruguayos, sí, estaríamos actuando de otra manera. Y no lo estamos haciendo. Yamandú es el primero en decir, dialoguemos en esto. Eso sí, solo con represión no. Tenemos que tener el abanico de dimensiones que tiene la política de seguridad. Prevención del delito, inteligencia policial, eso se debilitó sin duda. Represión donde hay que reprimir, el tema de penas hay que revisarlo, porque en toda esta cosa de aumento de pena, hoy uno ve el mapa de penas y no tiene lógica. Va 4 años presa una mujer porque bajo determinadas circunstancias casi que la obligaban a meter unos gramos de marihuana en la cárcel, y el narco que mandó 4 toneladas, hoy apareció otro embarque en Portugal, que pasó por el puerto de Uruguay, ¿no? Pero el narco que mandó 4 toneladas a Europa de cocaína está con prisión domiciliaria. O sea, el mapa de penas hay que revisarlo. Hay una represión tiene que haber. Una desproporción, claro, decís, de penas. Comparable, sí, hay que revisar todo el mapa. La rehabilitación, que este gobierno ha soslayado por completo. El panorama de cárceles hoy es tenebroso. Con esto que se aumentaron penas y que se disminuyeron las penas alternativas a la prisión y a redimir pena por estudio y trabajo, todo eso con la LUC cambió, pasaste de 11.000 a 16.000 personas presas en Uruguay. El panorama de hacinamiento, de problemas dramáticos dentro de las cárceles aumentó. Las cárceles en general no son un ámbito de rehabilitación
No. Nosotros planteamos que además la política de rehabilitación no la puede manejar la policía, no es vocación institucional de la policía la rehabilitación. Tiene que estar en la órbita civil. Presentamos proyecto de ley para que el Instituto de Rehabilitación salga del Ministerio del Interior. ¿Y para dónde quede? Bueno, nosotros lo planteamos como un servicio descentralizado. Ok. Y en la perspectiva de la creación de un Ministerio de Justicia, sería el Ministerio de Referencia, debería ser el Ministerio de Justicia. ¿Estás a favor de la creación de un Ministerio claro, de Justicia? Claro, yo creo que ya a esta altura hay madurez y creo que hay bastante consenso en eso. Mandamos Ojeda un mensajito. ¿Están de acuerdo? Hace años que nosotros venimos proponiendo eso. No es Bueno, que Ojeda nos convenciera. Ojeda es malo, es joven, no seas malo. Y joven, ¿y? Que capaz que era chico cuando tú lo proponías. No te quiero tirar la cédula arriba. No, yo viví mis años, soy feliz está con muy mis bien. años vividos, tranquilo. Y creo que he hecho muchas cosas que me han gratificado mucho. Pero en todo caso, el tema rehabilitación es algo para rediscutir sin duda. Sí. La otra pata de las políticas de seguridad, que es el combate al lavado de dinero, que nosotros interpretamos que se debilitó en este gobierno, y que es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias. O sea, la política de seguridad tiene todo ese abanico. Sobre todo eso dialoguemos. Ojo, en el gobierno hubo intentos de un diálogo, lo que pasa es que fue en el marco de un vínculo político que no contribuyó al diálogo. Pero digo, hay que ir a un diálogo de todas estas cosas y llegar a puntos de acuerdo, porque tenemos que poner primero al país y el tema de la inseguridad, que no sea un tema en donde, más allá de visiones distintas, juguemos a la política menor con eso, porque nadie lo va a resolver si no. También los temas de la penetración del narco y todas las consecuencias que trae, no alcanza con las políticas de seguridad entendidas en sentido estrecho, ¿verdad? Lógico. Tenemos que ir a un tema de políticas sociales, de educación, de tejido social, de atacar la fragmentación social. Porque todos tenemos claro que en los barrios vulnerables es donde el narco tiene más caldo de cultivo, donde el modelo a seguir empieza a ser un poco, el éxito es el narco, ¿no? No, hay como unas expectativas rotas, ¿viste? Claro. De que el capital sea... Los chiquilines que dejan la educación de manera más temprana porque su perspectiva es complicada, y el exitoso, el que se puede comprar las bases, la moto o el autito, es el narco del barrio. Claro. Entonces hay que ver eso con mucha integralidad, pero con mucho diálogo, porque vuelvo a decir, la educación, el combate a la fractura social, que son todos temas que interaccionan, no los va a resolver un partido en una administración de gobierno. Se requiere diálogo, buscar políticas de Estado y tener un horizonte de 15, 20 años para avanzar realmente en esto, que es la base también para el desarrollo del país. Este enfoque es todo lo contrario de usar estos temas como botín electoral. Muy bien. Primero agradecerte por tu tiempo, Mario, antes que nada. El agradecido soy yo. No, ¿me porté bien? Sí. ¿Vos qué decís? No me la tires. Me voy a quedar pensando. Te voy a hacer dos. Primero, vos hablabas de esto de acuerdos, diálogo. Me gustó, no te voy a mentir, te voy a ser sincero, que me digas una bajada de temas, porque a veces siento que hablar de acuerdo y diálogo es un poco abstracto. Y que todos dicen sí, diálogo, sí, está perfecto, pero está bien. Me tiraste temas donde hay que hablar. Genial. Hay grieta, ¿qué tan cerca estamos? ¿Viste el concepto grieta político? Sí. Un concepto argentino, si querés, pero... Yo no creo, yo creo que no. Yo no creo que haya grieta y ni que hablar que no trabajo, no es mi estilo ahondar ningún tipo de grieta en ese sentido. El sistema político uruguayo hay que preservarlo porque es un valor de la democracia uruguaya. Un sistema político basado en el sistema de partidos políticos, que es algo que da estabilidad, continuidad a la política. Vos ves países en la región o en otras partes del mundo donde los partidos políticos se han debilitado enormemente y eso ha sido dañino
para los sistemas políticos y para la credibilidad de la política y para los países. Los países que debilitan la política les va mal, porque con todos sus defectos, la política es la forma en que nos tenemos que relacionar para convivir. Sí, para dirimir conflictos. De hecho, viste que en la pandemia estaba estudiado que los países que tenían ese nivel de crispación generalmente la llamaban peor. Claro. Como que... Mira, nosotros tenemos que cuidar el sistema de partidos, tenemos que cuidar el vínculo de los partidos con la gente, y yo eso también lo reivindico de Uruguay, ahora que estamos en campaña, pero no solo ahora que estamos en campaña, nosotros recorremos todo el país periódicamente, y nos chocamos con referentes de los demás partidos todo el tiempo. Uno entra y otro sale de una radio, de un canal de televisión, de un club, todo el tiempo. Y eso es lo mejor que le puede pasar a la democracia uruguaya, porque no solo porque los vínculos son en general civilizados, cosa que también se ve en el Parlamento. Claro, lo que sale en los medios son los puntos de discordia, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de las leyes se votan por parte de todos los partidos. Hay un diálogo y una coordinación entre partidos. Hay temas que son más salientes y son los que normalmente, los de controversia, los que se ven en los medios. Es lógico que las haya y claro. es importante pero que las haya. dentro de un marco de relacionamiento civilizado. Total. Y te decía que el vínculo con la gente lo tienen que tener todos los partidos. Hay países donde los partidos se alejaron de la gente. El Frente Amplio perdió en 2019, hizo su proceso de autocrítica. Y una de las cosas que nos dijimos, dura, porque para una fuerza política que procura representar los intereses de las grandes mayorías nacionales, decirse que nos habíamos alejado de la gente es algo duro. Bueno, e inmediatamente reaccionamos yendo a la gente. El Frente Amplio te escucha, Diálogo por Uruguay, Diálogo por el Agro, o la juntada de firmas, o las campañas de referéndum. Es decir, y eso lo hacen todos los partidos que vos vas, te reitero, por todos los departamentos y te cruzás y te chocás con referentes de todos los partidos. El sistema político uruguayo yo creo que goza de buena salud, y si hay algo que no debemos hacer es generar o andar ningún tipo de grieta, porque el día que no podamos dialogar unos con otros, quien va a sufrir es el pueblo uruguayo, es la gente. Una última. Voy a meter muchos hipotéticos, ¿eh? Vamos a abrir varias ventanas. Dale. Suena el teléfono, ganó Orsi. Mario, quiero que seas canciller. Ya sabes por dónde viene. Ceremonia de asunción. Está el presidente y estás vos ahí al lado dándole la mano. La otra vez estaba tal y vos tratá de quedarte, pero estaba ahí. ¿Maduro bien está invitado? Obviamente esa es una definición del presidente de la República, pero si fuera por mí, no. Mario, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. ¿Te gustó el contenido? ¿No te gustó el contenido? Bueno. Pone like, suscríbete, comenta. Querer, odiar, es lo mismo. Gracias.